Buenas tardes para todos. Espero estén muy bien. Vamos a dar unos minuticos más para que las personas se terminen de conectar y ya damos inicio al webinar. ¿Listo? Bueno, yo creo que vamos dando inicio para premiar también las personas que de manera muy puntual se conectaron. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este gran espacio. Soy Alejandro Ríos, coordinador comercial de RH Positivo y bueno, nos alegra en gran medida contar con su presencia en este valioso espacio. Nosotros, como bien saben, somos una empresa experta en gestión del talento con más de 16 años de experiencia en el mercado, pues con un propósito muy claro y es poder alcanzar mejores organizaciones para las personas y mejores personas para la sociedad. Hoy puntualmente queremos hablar de esos retos del liderazgo, ¿cierto? Una mirada muy apreciativa del líder, pues que permita finalmente fortalecer en los líderes esas competencias asociadas a su gestión y que finalmente puedan impactar de manera positiva el clima laboral, favoreciendo la felicidad, la productividad y obviamente el tema de las personas en las organizaciones. Hoy nos acompaña Paulo, pues un gran profesional extraordinario en este tema del liderazgo y con una experiencia supremamente relevante y que seguramente hoy nos va a entregar una información supremamente valiosa. Vamos a tener un pequeño espacio al final del webinar como para temas de preguntas y todas las dudas que puedan tener. Y bueno, pues no siendo más, Paulo, te doy la bienvenida nuevamente, darte las gracias por acompañarnos en este valioso espacio. Y bueno, adelante. Bueno, muy buenas tardes. ¿Me cuentas ahí cómo se escucha? ¿Se oye bien? Perfecto, Perfecto. maravilloso. Muy buenas tardes. Súper bienvenidos a este conversatorio que vamos a tener el día de hoy en torno a este tema tan maravilloso que es el tema, el liderazgo, los retos del liderazgo. Si bien es cierto, hoy en día, digamos que todo este tema social ha sido tan cambiante en las organizaciones, en cada una de nuestras familias, pues es importante que pudiéramos hacer conscientes cuáles son esos retos que tienen los líderes. Entonces espero que sea un espacio absolutamente poderoso. No vengo a traerles verdades absolutas sobre el liderazgo, eso ténganlo por seguro, porque no creo en eso, no creo en el tip, no creo en... No, es de qué manera hacemos conscientes unos aspectos, activamos unos atributos y nos damos a la tarea de construir nuestro propio estilo de liderazgo. Entonces, de eso se va a tratar nuestra conversación del día de hoy. Mi nombre es Paulo Harman, soy psicólogo organizacional, experto en educación experiencial, estoy certificado como facilitador de capitalismo consciente, estoy certificado también como docente virtual, mentor digital. En el área de las neurociencias también he hecho una especialización en neuroliderazgo y neuroperfilación dentro del liderazgo. Y bueno, con alguna experiencia que me ha permitido a mí, digamos que, eh, satisfacer el deseo de conocimiento y complementarlo en el éxito de la formación. Entonces, espero que sea su absoluto, sobre todo que le podamos sacar algo maravilloso a este encuentro del día de hoy. Bueno, muy bien. Para iniciar, quiero compartirles puntualmente una breve historia que se llama la historia del halcón. Resulta que en una ocasión el rey recibió como obsequio 2 pichones de halcón y se los entregó al respectivo maestro de cetrería, el cual tenía la firme labor de entrenar esos halcones para que pudieran servir para llevar y traer mensajes en el reino. Pasados algunos meses, el instructor le comunicó al rey que uno de los halcones estaba perfectamente educado, pero que el otro no sabía lo que había sucedido. No se movía de la rama en la cual se ubicó desde el primer día. Esto inquietó muchísimo al rey y decidió que iba a poner, digamos que todos sus servidores a disposición del entrenamiento de ese halcón. Resulta que ninguno dio. Todos eran expertos, eran absolutamente muy bien preparados
pero ninguno dio. Revisaron si el halcón tenía algún tema de salud, le hicieron rezos, pero el halcón no se movía de su rama. Entonces decidió que iba a ampliar esa convocatoria y puso un mensaje a divulgación para todas las personas, ofreciendo una gran recompensa por quien pudiera ayudar a su halcón. Encargó esa misión maravillosa a su corte y esta a su vez publicó el mensaje. A la mañana siguiente, al asomarse por su ventana, se pudo evidenciar puntualmente cómo el halcón volaba ágilmente por los jardines. Inmediatamente quiso saber quién había hecho ese milagro, por lo cual mandó llamar a esa persona maravillosa que había hecho que su halcón volara. Enseguida le trajeron a un campesino y el rey le dice: tú hiciste volar al halcón, ¿verdad? ¿Cómo hiciste para hacerlo? ¿Eres mago acaso? En ese momento, el campesino, entre intimidado y feliz, dijo: no fue muy difícil, Su Alteza. Lo único que tuve que hacer fue cortar la rama y el pájaro se dio cuenta que tenía alas y voló. Traer un poco esta historia cuando nos encargamos de establecer una conversación en torno al liderazgo, porque nos permite sacudirnos un poco, identificar qué es eso de lo que sucede a través de esta historia, que definitivamente nos conecta con algunos elementos puntuales del liderazgo. Entonces, en ocasiones, entender cómo funciona ese liderazgo nos sirve como insumo fundamental para establecer una conversación consciente en torno a algunos atributos o algunos elementos, y en este caso será también enfocado a cuáles son los retos. Me gusta mucho parafrasear un poco una explicación de liderazgo, y creo que es importante que nos demos a la tarea de identificar por qué el contexto del liderazgo, cómo lo podemos definir. Y como les decía, me gusta traer a colación, digamos que unas explicaciones que da Simon Sinek en torno al liderazgo, y es, resulta que en muchas ocasiones nosotros estamos esperando la pócima mágica, estamos esperando el impacto deseado, inmediato, ¿cierto? Y pone un ejemplo muy interesante. Si tú vas al gimnasio el primer día, haces ejercicio 1 hora, regresas a casa y te miras al espejo, ¿qué ha pasado? Nada. Así es, no ha pasado absolutamente nada. Si al otro día vas al gimnasio, haces ejercicio 1 hora y ahí sí vuelves a casa y te miras al espejo, ¿qué ha pasado? Nada, ¿cierto? Y en esas circunstancias y en el tratar de ver el resultado de manera inmediata, perdemos el impulso, ¿sí? Entonces, de cierta manera, ese liderazgo funciona como en esa misma medida. El liderazgo no aparece de un día para otro, ¿sí? No reunimos a unas personas alrededor de un webinar, hablamos de algunos asuntos puntuales y usted ha potencializado ese liderazgo, ¿no? Probablemente nos permita una reunión para saber un poco más de algunos aspectos, para actualizar algunos conceptos, para refrescar otros, para trascender a través de las experiencias de otros, pero no te convierte en un excelente líder el que pases por una capacitación y ya, ¿cierto? Es la manera como eres capaz de interpretar esos pequeños elementos, llevarlos a la acción y empezar a desarrollar de manera rigurosa y constante esa clasificación de esos pequeños detalles que dan cuenta en algún momento de la existencia de ese liderazgo, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de identificar cuáles pueden llegar a ser esos pequeños detalles que definitivamente nos permitirían a nosotros evidenciar el impacto de nuestro liderazgo en nuestras organizaciones y en nuestros equipos de trabajo. Este es un poco el camino que vamos a recorrer en esta conversación. Vamos a hablar del propósito del líder, vamos a hablar de las funciones del líder, del perfil del líder y de esos desafíos que están pendientes por iniciar. Entonces los voy a invitar para que estén muy conectados. Como nos dijo Alejo,
tendrán la posibilidad de hacer sus preguntas y al final vamos a dar un espaciocito para responderlas, entendiendo también que las dimensiones del espacio, del tiempo puntualmente, nos van a permitir a nosotros un abordaje puntual de algunas de las temáticas. ¿Qué pasa cuando hablamos del propósito del líder? Y empecemos a conectar con una frase que me parece esencial o vital, que es la esencia del líder al servicio de la organización. ¿Cómo podemos evidenciar que a través de nuestro propósito estamos conectando nuestra esencia en la organización? Y aquí me gusta ponerlo desde la pregunta, porque son las preguntas las que abren caminos de reflexión. ¿Cuál es tu propósito personal como líder? ¿Cuál es tu propósito personal como líder? Miren, aquí se abre un abanico de posibilidades. Algunas personas tienen directamente relacionado el liderazgo con el poder, con el control. Otras personas con el aprendizaje y la transformación. Otras pueden sencillamente estar en el encargo de un rol y de unas acciones específicas dentro de su trabajo. Descubrir realmente cuál es tu propósito personal como líder te permite avanzar para luego empezar a pensar cuál es esa contribución que como líder, cuál es tu contribución como líder para hacer que el mundo sea un lugar mejor. Esta es una pregunta que abre un debate hermosísimo, hermosísimo. Inmediatamente aparecen algunos líderes que dicen, ¿cómo así que hacer del lugar mejor? ¿Qué significa eso? ¿Cómo le doy trascendencia a eso? Yo necesito que eso se empiece a materializar en acciones, ¿cierto? Bueno, yo pienso que para poderlo materializar en acciones, para recoger algunos de los pequeños detalles que vamos a activar, ¿cierto? Para conectar con ese propósito, para desarrollar y potencializar nuestro liderazgo, dependen de que nosotros nos creamos de que somos capaces de impactar a las personas en las organizaciones y las organizaciones a su vez a una sociedad. Y ahí ya estamos dimensionando el impacto para una sociedad mejor, para unas comunidades mejor. ¿Cuál es esa contribución que tú como líder estás trabajando, vienes desarrollando y en la medida de tus acciones se puede evidenciar qué haces para hacer del mundo un lugar mejor? Y aparece esta pregunta maravillosa que es, ¿cómo se encuentra alineado tu propósito personal con el de tu organización? ¿Cuál es el sentido de alinear nuestros propósitos? Básicamente, lo primero, en las organizaciones, quienes son los apalancadores de ese propósito de la organización son sus líderes. Y a su vez, son las personas que ayudan a conectar al resto del personal, a los colaboradores, con ese propósito superior de la organización. ¿Sí? ¿Por qué es importante sentirlo alineado? Porque es como pensar que hacemos un mismo trabajo absolutamente profundo y poderoso para alcanzar unas metas personales, que estas a su vez van a impactar las metas de la organización. En otro término, remar para el mismo lado. Entonces, fíjense que cuando hablamos del propósito del líder y lo conectamos en la organización, necesitamos tener claro para dónde vamos, ¿cierto? ¿Para dónde vamos? Necesitamos tener claros cuáles serán esas acciones que van a contribuir en la organización para cambiar y transformar y que ésta a su vez transforme su entorno en la cual se encuentra. Eso es pensarnos en hacer del mundo un lugar mejor. Y cómo alineamos nuestros propósitos y cómo ayudamos a que otros se alineen desde sus propósitos personales con el propósito de la organización. Eso solamente tendría el impacto de tener más personas diciendo, amo mi trabajo, ¿sí? Y no me gusta mi trabajo. Me gusta mi trabajo significa que se siente cómodo, que le pagan un salario y que se siente bien por ese salario. Pero cuando le dice una persona a su líder que ama su trabajo, le está diciendo realmente, yo no me quiero ir a trabajar a otro lugar por nada del mundo. Así me paguen lo que me paguen. Aquí estoy conectado con mi propósito y cada avance que da la organización es un avance maravilloso que yo puedo hacer para alcanzar mi propósito. Entonces, es un trabajo mancomunado dentro de esa organización. ¿Cuáles son esas funciones primordiales que debe tener en cuenta el líder? Hablemos de algunos elementos fundamentales
Como convertirse en el principal promotor de los cambios en la organización. Miren, aquí encontramos nosotros diferentes situaciones puntuales en cuanto al escenario de cambio, ¿sí? Y es que en muchas organizaciones, algunos de los líderes se convierten también en ese obstáculo a vencer por parte de la organización. ¿Por qué? Porque son un poquito cerrados, poco flexibles, necesitan de la minucia muy desglosada para poder asumir el primer avance hacia el cambio. ¿Qué significa convertirse en el principal promotor de los cambios de la organización? Conectar con algo que para muchos autores se conoce como los poderes o las actitudes del cambio y se necesita conectarse puntualmente con la actitud de apóstol. La actitud de apóstol te entrega a ti grandes conocimientos, o una gran experiencia y también maravillosos deseos. Esos tres elementos son fundamentales para desarrollar nuestra actitud de apóstol. ¿Cuál es la función puntual de esa actitud de apóstol? Invitar, inspirar, jalonar, crear cohesión frente a lo que es ese cambio, ¿cierto? Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar en nuestras organizaciones como líderes promotores del cambio? Con otro tipo de actitudes, ¿sí? Encontramos una actitud que se llama la actitud de el rehén. Y esa actitud del rehén tiene una particularidad. El rehén tiene mucho deseo de cambiar, pero poco conocimiento. Entonces nosotros como apóstoles, ¿cierto? Como desde la actitud del apóstol, tenemos la posibilidad de enganchar a esos rehenes para convertirlos en apóstoles. ¿Qué tenemos que hacer? Brindarles un maravilloso poder a través del conocimiento y de la confianza en sí mismos para que se suben a ese cambio, ¿sí? ¿Con qué también nos vamos a enfrentar? Con los mercenarios. Y los mercenarios, esa actitud de mercenario, son esas personas que tienen mucho conocimiento pero poco deseo de cambiar, ¿sí? En ocasiones, los líderes con esa actitud de apóstol nos desgastamos mucho con los mercenarios y aquí hay que tener en cuenta solamente una cosa. Ellos tienen el conocimiento y tú eres el líder, tú eres el apóstol. Ponlo donde tiene que estar, que a través de sus conocimientos va a fluir tranquilamente en la organización. Pero también nos vamos a enfrentar con los que esos autores llaman también terroristas. Los terroristas son, o por lo menos la actitud terrorista, son esas personas que no tienen conocimientos, no tienen seguridad en sí mismos y no tienen deseo de cambiar. La dinámica misma del cambio hará o que se vayan acomodando dentro de esa organización o que casi que por inercia se vayan desconectando de ese proceso. Por eso es importante que sepamos la manera en que nosotros asumimos la actitud de apóstol, le apostamos a la posibilidad de inspirar a quienes están ahí a nuestro alrededor para motivar el cambio, siempre pensando que el cambio nos debe traer mejoras significativas, ¿sí? Y la manera de vender el cambio también se hace fundamental. Por eso necesitamos conectar con esa actitud de apóstol. Otra de las funciones es procurar un acompañamiento para que los demás descubran sus habilidades para crecer. Ese líder que de pronto en muchas ocasiones estaba desde el poder, desde su oficina y que pocas veces iba y descubría quiénes estaban allí alrededor suyo, quiénes apalancaban su rol, quiénes le daban dinamismo a las acciones de su organización, ese ya está como un poquito rezagado. Hoy encontramos el líder que se mete, el líder que está allí, el líder que no tiene ningún inconveniente con hacerse a un costado para asumir el rol de colaborador y poder empoderar a alguien en su equipo para que lidere un proceso, ¿sí? Es un líder que aprendió a patear el ego, porque es más lo que estorbaba que lo que aportaba, ¿sí? Se deshizo realmente de la necesidad de mantener el control y el poder y encontró una posibilidad de trabajar con su equipo, ¿sí? Ese líder que en muchas ocasiones está pensando en que tiene demasiadas destrezas, pero que no valdría la pena que las guardara y que no las pudiera compartir con las personas con las que inspira. Generar acompañamiento para que otras personas encuentren sus atributos, sus habilidades y crezcan en equipo. Ese es otro de las funciones que necesitamos hacer conscientes desde el escenario del líder. Como les decía en principio, el líder debe trabajar para apalancar el propósito de la organización. Se debe creer el propósito de la organización y debe convertirlo en acciones
cada acción que realice, cada decisión que se tome, debe estar pensada de cómo ésta va a impactar directamente el propósito de su organización, ¿cierto? Esa motivación constante que puede imprimir en sus colaboradores, pero que tiene que vivirla también para que pueda empezar a apalancar ese propósito. Otra de las cosas a tener en cuenta es que el líder debe identificar cuáles serían esas herramientas que ayudarían a través de su liderazgo a apalancar un poco ese propósito, y probablemente necesitemos activar el escenario de la cultura de nuestra organización, aprender a identificar cómo hacemos las cosas en nuestra organización y cómo tenemos una estrategia puntual que nos permita no solamente inspirar a quienes están ahí en nuestro equipo de trabajo, sino que tenga la posibilidad de potencializar ese propósito a todos los rincones de la organización. Muy bien, vamos a conversar un poco acerca de lo que es el perfil del líder. Para activar un poco este escenario del perfil del líder, les quiero hablar justamente del poder de los valores. Y es que definitivamente necesitamos identificar cuáles serían esos poderes innatos que cada uno de nosotros tiene ahí como líder, como persona, pero como líder, ¿cierto? O que están al servicio desde tu liderazgo, para poder empezar a crear un poco ese estilo que queremos que esté presente en nuestras organizaciones. Los voy a invitar para que de pronto puedan hacer un test, que es un test gratuito, que se llama el test de los valores de Barrett. No sé si de pronto nos puedan ayudar para publicarlo por aquí, por el chat, el enlace. La idea es no necesariamente que lo tengas que hacer aquí en este momento, sino que tengas esa posibilidad de conectar con ese test que te va a permitir una experiencia increíble. Vas a escoger algunos valores, digamos que a través de las instrucciones, y esa escogencia te va a entregar un informe puntual, el cual tú podrás descargar desde tu correo electrónico y por qué no darle una mirada minuciosa, permitirte verlo con esa mirada de aprendiz y extractar justamente lo que lo hace posible. Entonces, vamos a invitarlos a que hagamos una breve actividad que me gustaría que usted, cada uno de los que están por aquí presentes, se la permitiera con respecto al poder de los valores. Y es que pasemos la actividad por estos tres momentos: escoger, definir y convertir en acciones. ¿Cuál es la idea de identificar el escenario de los valores? Empezar a conectar algo que viene de la esencia de cada uno de nosotros para empezar a construir sobre esa línea de base absolutamente fuerte lo que sería el perfil del liderazgo que deseamos nosotros. Entonces los voy a invitar para que escojan un valor, perdón, van a escoger dos valores. Van a escoger dos valores. Puede ser de esos valores que yo les estoy mostrando aquí en mi presentación, o puedes escoger uno que tengas allí definido puntualmente, ¿cierto? Escogerlo es el primer momento. Definirlo es el segundo momento. ¿Por qué definirlo? Porque probablemente si vamos a definir un poco el escenario del amor, por ejemplo, eh, o el valor del amor, no signifique lo mismo para una organización como Bancolombia, ¿cierto? Dentro de su contexto comercial y todo el desarrollo de sus responsabilidades en el escenario financiero, no es lo mismo que lo que significaría, por ejemplo, para una organización como la empresa Metro, ¿cierto? O una organización como la empresa RH Positivo. Entonces es aprender a escoger el valor para luego definirlo, es empezar a garantizar, abrir un espacio de personalizar cada uno de esos valores. ¿Listo? Primero lo escoges, luego lo defines. ¿Qué significa para ti ese valor? El de la empatía, el de la lealtad, el que hayas escogido. Y luego te vayas al tercer momento, que es poder identificar cuáles son esas acciones, que dan cuenta de tu valor, de tu valor. En este caso, como vamos a escoger dos, tú vas a escoger dos acciones por valor. ¿Listo? Escoges el valor, lo defines y lo conviertes en acciones. Cada uno va a tener esa posibilidad
de tomar el valor, de definirlo desde su contexto de liderazgo y de definir cuáles son esas acciones que definitivamente dan cuenta de la existencia de ese valor en ti. Tenemos muchísimos valores aquí como escenario de inspiración, pero cada uno tiene la posibilidad de escogerlo allí desde sus necesidades, desde su particularidad, ¿sí? Y es que, por ejemplo, si nosotros nos diéramos a la tarea de escoger alguno y escogiéramos, por ejemplo, la compasión, ¿sí? La compasión es un valor muy interesante porque no emerge todas las veces y necesita como de un prerequisito, el prerequisito de la empatía, ¿sí? No puede haber compasión si antes no hubo empatía. Entonces, por ejemplo, en mi organización yo podría decir que escojo el valor de la escojo el valor que quiera realmente, ¿cierto? En este caso voy a poner el ejemplo con la compasión. Yo escojo la compasión y digo, la compasión en mi organización debe ser una invitación directa a hacer algo por el otro o por los otros, ¿sí? Esa sería mi definición. ¿Cómo lo convierto en acciones? Entonces yo voy a identificar cuáles son esas acciones que yo realizo dentro de mi organización que dan cuenta de la compasión, ¿sí? Si nos vamos a una acción que nos permita una conexión para luego pasar a la acción, pensemos en la escucha activa o en la escucha efectiva, ¿sí? Un proceso que siempre nos muestra oportunidades de mejora, ¿sí? Oportunidades de crecimiento. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de variaciones, a veces no escuchamos para entender o comprender, sino para responder. A veces nos permitimos escenarios de conversación donde nos dejamos llevar por otras cosas o estamos haciendo otra cosa. Entonces es importante que nosotros podamos decir que definitivamente es esa acción que da cuenta del escenario de la compasión, ¿cierto? Así con cada una de las acciones. La idea es empezar, como les decía, a generar una línea un punto de partida para construir lo que significaría para nosotros nuestro perfil de liderazgo. Habiendo escogido esos valores, habiendo escogido como esos valores, habiéndolos podido definir puntualmente, podemos hablar un poco de qué manera estos se convierten también en la posibilidad de aumentar los niveles de conciencia organizacional, ¿cierto? Aumentar los niveles de conciencia organizacional, por ejemplo, desde el servicio, desde marcar la diferencia, desde un escenario de cohesión interna, de un escenario de transformación, ¿sí? Es importante que nosotros identifiquemos, por ejemplo, Barrett puntualmente hablaba de 7 niveles de la conciencia organizacional y son esos: supervivencia, vínculos, autoestima, transformación, cohesión interna, marcar la diferencia y el servicio, ¿sí? Y hablaba de dos panoramas posibles, ¿cierto? Un panorama positivo y un panorama de enfoque por exceso. Entonces, si hablamos, por ejemplo, desde la supervivencia, ese escenario, ese nivel inicial, no nos muestra un enfoque positivo, no es tan positivo. ¿Por qué? Porque probablemente fomenta el control, la corrupción, la codicia, ¿cierto? La manipulación, el hacer lo que tengamos que hacer con tal de cumplir. Entonces, porque está muy en el escenario de la supervivencia. El siguiente nivel es el de los vínculos, ¿sí? Y este nivel, a pesar de que ya nos empieza a mostrar, digamos que un panorama de escalar el nivel de conciencia organizacional, todavía está muy marcado por ese escenario burocrático, por ese escenario de complacer puntualmente algunos intereses, de favorecer a otros puntualmente por algunas situaciones, y ahí desencadena otra vez esa codicia y ese escenario de posible corrupción, ¿sí? El siguiente escenario es el de la autoestima. El escenario de la autoestima ya nos muestra una posibilidad diferente. Si hay un enfoque positivo, cuando la autoestima está enfocado a que lo que yo pueda ganar para mí lo pueda inspirar hacia los otros. ¿Cómo me siento yo para poder inspirar y acompañar dentro de mi organización? ¿Sí? El escenario de la transformación ya nos habla de un escenario maravilloso donde encontramos rendimiento, renovación, aprendizajes continuos.
La cohesión interna invita a percibirnos como ese todo, desarrollar estrategias de alianzas, de vernos con el otro dentro de nuestras organizaciones y hacia el exterior con los diferentes grupos de interés, ¿cierto? Marcar la diferencia, empezamos nosotros a identificar que allí es donde aparece la posibilidad de identificar cuál es ese valor agregado que damos en nuestra organización que marca un enfoque positivo. Y el siguiente nivel es el del servicio, que es en donde apostamos todo y al nivel que nosotros pudiéramos llegar para empezar a percibir de que nuestro liderazgo tiene un impacto positivo desde el servicio. Bueno, muy bien. Espero que ustedes por aquí hayan podido desarrollar esa actividad que les acabo de proponer. Nuevamente hacerles esa invitación para que se permitan hacer el test de Barrett. Es muy interesante, muy chévere. Si de pronto no pueden tener acceso al enlace por aquí, sencillamente usted busca test de los valores de Barrett en Google y él le arroja el sitio. Lo puede responder en inglés o lo puede responder en español sin ningún inconveniente. Digita su correo electrónico y ahí va a recibir el informe. Muy bien, vamos a hablar ahora un poco más ya que tomamos ese escenario inicial de los valores, de cómo construimos nuestro perfil, ¿cierto? Entonces, ¿cómo debe ser un líder? Un líder tiene que ser emocionalmente inteligente, ¿sí? Puntualmente para enfocarse en dos dimensiones fundamentales, que es la empatía y el relacionamiento. Trascender de la empatía, trascender en la empatía es poder, yo pienso que es poner en acciones eso que muchas veces nosotros decimos, ponerse en los zapatos de la otra persona. Yo pienso que hay que trascender un poco esa explicación, de ese sentido. ¿Por qué? Porque es que la misma invitación a veces puede generar resistencia. Yo no me quiero poner los zapatos de nadie, yo tengo los míos, ¿sí? Entonces el primer vínculo tiene que ser diferente. La empatía tiene que significar algo diferente para nosotros. Y la empatía profunda va a garantizar que el líder sea capaz de aproximarse a la comprensión del otro, ¿sí? Para que una vez se conecte con eso que le sucede al otro, se sienta invitado a hacer algo. Y ahí emerge de manera maravillosa y hermosa la compasión. El otro escenario es en dónde o a través de cuáles acciones damos cuenta de ese escenario, de ese atributo del líder emocionalmente inteligente, a través del relacionamiento, ¿sí? A través de unas conversaciones poderosas, unas conversaciones conscientes, asertivas, afectivas, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de eso es como nosotros damos cuenta de lo que hay en el interior del líder. Entonces, fíjense que, ¿por qué es importante potencializar dentro de nuestro perfil el atributo de ser emocionalmente inteligente? Porque nos necesitamos desde la proyección, en el escenario de la empatía hacia el relacionamiento. ¿Qué depende de ahí? Que seamos capaces de invitar a otros a tomar decisiones, que seamos capaces de establecer conversaciones, aun cuando necesitemos establecer conversaciones difíciles, ¿cierto? Las conversaciones normales, así como la que estamos teniendo el día de hoy, probablemente sean muy amigables, sean muy bien recibidas, pero ¿qué me dicen de las conversaciones difíciles? Las conversaciones difíciles probablemente sean esas conversaciones que muchas personas no quieren tener, pero que si nos damos a la tarea de hacerle un poco de zoom, nos permiten grandes aprendizajes y grandes escenarios de transformación. Otro atributo que podemos empezar a ser consciente dentro de nuestro perfil del líder es el entusiasmo y la energía, ¿sí? No necesariamente estamos hablando de un líder que sea extrovertido, que le guste estar todo el tiempo riéndose o haciendo la broma. No, eso es importante, no lo voy a negar. Pero el entusiasmo es cómo se mantiene conectado con un alto nivel de energía dentro de su organización y es capaz de que otros al conectarse con él sientan lo mismo, ¿cierto? Un líder que comprende el propósito de su organización, que está conectado a través de su propósito personal, ¿cierto? Y que trabaja para que el crecimiento de la empresa, de su organización, lo impacte positivamente a él y a quienes están a su alrededor. Ese es un líder entusiasta y lleno de energía. Al fin y al cabo, ¿a quién no le gusta trabajar por el propósito cuando las ganancias son para todos? ¿Cierto? El siguiente atributo es la orientación a largo plazo. Miren,
aquí es donde nosotros activamos esos elementos del liderazgo que les decía que hablaba Simón Sinek. Empezar a identificar cuáles son esas pequeñas acciones que van a dar resultado más adelante, ¿sí? Entender que probablemente si nuestro sistema de recompensas que a veces tenemos tan de manera consciente nos quiere pedir resultados en la inmediatez, necesitemos también trabajar porque muchas de las decisiones que se toman desde el liderazgo, muchas de las cosas han sido planeadas para que sus efectos se vean al mediano y al largo plazo. Entonces, generar esa mirada que permite conectar con el aquí y en el ahora para que los resultados puntuales de ese proceso maravilloso que estás haciendo se vean reflejados a mediano o a largo plazo. El líder necesita conectar con el poder de su flexibilidad, entender que en muchas ocasiones no tiene que sabérselas todas, por ejemplo, y que le da cabida a quien sabe dentro de sus equipos. Ese líder que puede identificar que no está soltando la responsabilidad, pero que no necesita ejercer un control puntual, que necesita estar ahí acompañando, empoderando a quienes están ahí en su equipo, en sus organizaciones, para poder moverse de manera tranquila. El otro escenario de la flexibilidad es entender que todos tienen ritmos diferentes para el aprendizaje, que si en mi equipo de trabajo yo soy, digamos que, muy incisivo en esa persona que es un poco más ligera que otra, más ágil, más dinámica, y trabajamos a ese ritmo, la persona que el equipo va a terminar por desincronizarse un poco porque hay una velocidad media que es quien realmente genera ese dinamismo en el equipo. Entonces, esa flexibilidad para moverme, para tomar las decisiones, para permitirnos procesos de interiorización de manera adecuada, paulatina, progresiva, pero siempre pensando en que la meta es probablemente no desconectarse de ese propósito dentro de su organización y dentro de su equipo de trabajo. Otro de los atributos maravillosos es el amor y el cuidado. Y este atributo me gusta mucho porque hoy en día da cuenta de un escenario dentro de nuestra población donde cada vez encontramos más líderes con esa capacidad de cuidar y de amar. Más líderes que se permitieron encontrar en la organización o en su organización una oportunidad para cuidar de su principal grupo de interés, que son sus colaboradores y las familias, ¿sí? Los líderes aprendieron a resignificar el amor y sacarlo de un contexto romántico para llevarlo a las acciones. Y eso es resignificar el amor, poder interpretar que cuando yo le estoy diciendo a mi organización, y pongo el ejemplo en esta realidad que vivimos o que estamos viviendo de pandemia, el líder tomó la decisión de decirles, yo voy a ver cómo ajusto lo que tenga que ajustar, pero tengo que cuidar a mis colaboradores, se van a trabajar a casa, ¿sí? Y cuando nosotros cuidamos, no estamos amando. Claro que sí, ¿cierto? Cuidar a los colaboradores, cuidar los recursos, cuidar el entorno, eso es darle cabida al amor. Miren, qué importante que nosotros podamos evidenciar de qué manera está instaurado el amor desde mi liderazgo, cómo acompaño desde el amor en mis organizaciones, que cada uno encuentre ese atributo con el que conecta, esa acción que lo desarrolla, que lo lleva puntualmente a identificar de qué manera estoy sembrando esa semilla del amor y el cuidado, ¿sí? Para quienes les gusta y quisieran ahondar un poco más en este tema del amor y el cuidado, los invito para que se lean un libro que se llama The Healing Organizations de Michael Hebb, las organizaciones que sanan. Nuestras organizaciones también se encargan de que nosotros nos sintamos a gusto, de que nosotros tengamos un escenario de salud mental adecuado para poder potencializar todas nuestras habilidades y que éstas a su vez impacten nuestra organización. Un aparte adicional en el escenario del amor y el cuidado es el desarrollo de un liderazgo apreciativo, ¿sí? Para el liderazgo apreciativo, me gusta mucho también mencionar en algún momento una estrategia que aparece o que nos la compartió en su momento Alex Rovira, que viene desde John Steiner, un psicólogo que se dio a la tarea de identificar
¿De qué manera nosotros podemos potencializar algo que se llama el efecto Pigmalión, ¿cierto? Empezar a identificar que con las personas con las que nos relacionamos en nuestro equipo de trabajo, quienes podrían ser nuestros colaboradores, están descubriendo en su organización un llamado específico, un llamado a algo. Tratar a esas personas, ¿cierto? Como están llamadas a hacer, es trabajar para que lo puedan lograr, ¿cierto? Ese es el efecto Pigmalión. Trabajar o acompañar para que esa persona se convierta en lo que está llamada a ser. Si seguimos tratándola del mismo modo, seguirá siendo lo que es. Pero si la tratamos como está llamada a ser, se convertirá en eso. Ese es el efecto Pigmalión. Y viene también permeado por algo que menciona Oscar Wilde como el egoísmo verdaderamente inteligente. Y es la posibilidad de hacer que las demás personas estén muy bien para que yo me sienta un poco mejor. Eso es un poco el desarrollo de ese liderazgo apreciativo. El líder debe tener una mirada sistémica, es decir, que sepa que lo que pasa en su equipo se ve impactado en su organización, que lo que le pasa a sus colaboradores en su organización, su entorno familiar, en su entorno personal, lo impacta y este a su vez impacta a su organización. ¿Cómo desarrollar esa mirada sistémica? Ese líder tiene que estar inmerso en la dinámica que acompaña con su equipo, descubriendo, invitando a que esa persona que lo acompañe se muestre con todas sus capacidades y que usted sea ese impulsor, que usted se convierta en el verdadero influencer dentro de sus equipos de trabajo. Bueno, y el escenario de la inteligencia espiritual. El escenario de la inteligencia espiritual es puntualmente que usted siempre tenga la posibilidad de marcar su perfil de liderazgo desde su esencia, ¿cierto? Desde su esencia, de cómo trabaja por elevar de manera consciente sus estados de conciencia, generar un espacio para su maestría personal. No se puede ser un gran líder si no se es una gran persona. No se puede ser una gran persona si no se tiene buenas prácticas que eleven el nivel de conciencia de las personas. Y aquí me gusta mucho hacer esta pregunta. ¿Cuáles son esas prácticas que como líder te permiten elevar tu nivel de conciencia? ¿A qué te dedicas? ¿Qué te sirve? ¿Qué te ayuda para centrarte? ¿Sí? Hoy en día hay muchas opciones, entre ellas un escenario de mindfulness para quienes, las personas que de pronto estén por aquí, que lo conozcan, maravilloso. Para quienes no, dense la oportunidad de encontrar en el mindfulness una herramienta poderosa para elevar los niveles de conciencia. Pero hay muchísimas estrategias también, la meditación, hacer algún deporte, eh, tener una práctica consciente durante el día. Existen muchas alternativas, pero también muchas excusas para no trabajar de manera constante en nuestra maestría personal. Un elemento que me parece maravilloso poderlo traer aquí para ese escenario de nuestro liderazgo es una parte de lo que nos pone Jan Mackey y Raxi Sodia en su libro Capitalismo Consciente. Estamos siendo testigos de un aumento de los valores femeninos como el afecto, la compasión, la cooperación y el pensamiento dominado por el hemisferio derecho del cerebro y promueven una mezcla de estos valores en el trabajo y en la vida, ¿sí? No necesariamente necesitamos hacer un llamado solamente al liderazgo femenino. No, nosotros los líderes masculinos también conectamos con esos valores, con esos atributos que también pueden estar relacionados con el liderazgo femenino, pero que nosotros estamos en plena capacidad de hacerlo. Sin embargo, es importante mencionar que hoy en día muchos líderes ya se han dado un poco ese espacio, ya se han permitido incorporar estos valores y han podido generar un impacto positivo para sí y para su organización. Pero también es importante mencionar que hoy en día en nuestra sociedad encontramos muchas más líderes, ¿cierto? Que han decidido romper esos techos de cristal dentro de las organizaciones y han trascendido y están por arriba, ¿cierto? Y ya ocupan unos cargos con una mayor posibilidad de toma de decisiones, donde permean más la cultura de las organizaciones y donde son capaces de inyectar ese maravilloso liderazgo que está por allí también.
Entonces, es importante que lo mencionemos. Hoy en día, el caso, por ejemplo, de la rectora de la Universidad de AFIT, Claudia Restrepo, quien está por allí también liderando este escenario maravilloso de la educación y quien por sus grandes atributos fue escogida para esa maravillosa labor. Bueno, muy bien. Pensemos en hablar un poco de cuáles son esos desafíos que se vienen para el líder. Definitivamente, los desafíos del líder tienen que estar enfocados en estos 4 pilares: sus colaboradores, la organización, el medio ambiente, el crecimiento y la transformación. Los colaboradores, porque son ellos quienes se permitirán llevar el propósito o llevar a la empresa para alcanzar el propósito, a través de lo que usted los puede inspirar, de cómo los puede acompañar. En la organización, porque definitivamente su organización es la que le está dando el escenario maravilloso para poder fortalecer su liderazgo, para acompañar, para inspirar, para trascender. En el medio ambiente, porque definitivamente hoy necesitamos más líderes que atiendan ese grupo de interés tan significativo como es el medio ambiente. ¿De qué manera desarrollamos estrategias desde nuestra organización para reducir un poco el impacto negativo que le estamos generando al medio ambiente, o para generar prácticas adicionales que nos permitan empezar a hacernos cargo de esas situaciones que están afectando tanto el planeta? Y el siguiente escenario es el crecimiento y la transformación. Un escenario de crecimiento y de transformación en el que usted crea en usted y que esté constantemente regalándose espacios para nutrirse de conocimientos, para fortalecer y desarrollar nuevas habilidades. Un escenario de crecimiento y formación constante para la transformación, no solamente de suya como líder, sino la transformación que usted puede empezar a inspirar dentro de sus organizaciones. Muy bien, quiero invitarlos a que respondan este ejercicio breve que tenemos por aquí. Si quiere, usted puede escanear ese código QR que lo va a llevar directamente al escenario donde usted va a contestar o va a escoger esas 3 palabras que hoy le permitan a usted definir el estilo de liderazgo que lo habita. ¿Listo? Voy a dejar de compartir por aquí para poder verificar si puedo compartirles el resultado de esta encuesta. Listo. Bueno, no es realmente una encuesta, es un ejercicio puntual que nos va a permitir tener una aproximación de, a partir de estos elementos que hicimos conscientes en este conversatorio, empezar a identificar cuál es ese estilo de liderazgo que lo habita. Voy a compartir por aquí nuevamente mi pantalla para que de pronto puedan ver. Ok, perfecto. Si de pronto no pudo escanear el código en este momento, puede dirigirse a esta dirección electrónica y digitar el código que está en la parte superior, y ahí le da ingreso a este Mentimeter para que usted pueda contestar o pueda escoger esas 3 palabras que definen el estilo de liderazgo que lo habita. ¿Listo? Lo puede hacer de esa manera. Si quiere, volvemos a poner el código QR para que lo pueda escanear. Si lo está viendo por ahí desde su celular, lo puede escanear. O si no, definitivamente se va por aquí, por la página www.menti.com, digita el código 886772 y puede contestar o puede diligenciar esta pregunta. Muy bien. ¿Cuántas participaciones se dan? Pero no puedo ver quiénes. Así que, importante, por ahora tenemos 2 participaciones. 2 participaciones. Y ya les voy a mostrar una más. Necesitamos una más. Una más. Lo invitamos para que ingrese ahí a esa dirección, digite ese código y conteste cuáles son esas 3 palabras que definen el estilo de liderazgo que a hoy lo habita. Lo vamos a invitar para que lo pueda hacer. Yo creo que está funcionando bien porque ya veo 2 participaciones, así que regales esa oportunidad. Muy bien, ya tenemos 3 participaciones por lo menos.
Y aquí empezamos a identificar cuáles son esas participaciones que están o que nos han compartido. Un escenario de aprendizaje, transformación, influencia, comprensión, respeto, empatía, amor. Muy bien, excelente. Miren, ya por aquí, humildad. Ay, maravilloso, maravilloso. Si nos damos, o si hacemos consciente el resultado que está dándose a través de este ejercicio, nos damos cuenta de una gran presencia de unos elementos, de unos valores y de unos atributos que están marcados por la persona que desarrolla el liderazgo. Es decir, que estamos atendiendo puntualmente un escenario del ser para que luego nuestro liderazgo se sincronice con esas habilidades y esas competencias del hacer, que sin duda alguna son absolutamente necesarias. Son ustedes testigos a través de esa participación de eso que aparece por allí. Y algunos me dirán, pero ¿cómo así? ¿No es importante la planeación, la toma de decisiones? Claro que es importante. Y el trabajo en equipo y la resolución de los conflictos, definitivamente. Pero ¿quiénes son las personas, quienes deberían acompañar esos escenarios? Personas, personas, grandes personas, por tanto, grandes líderes. Bien, pienso que es el momento de abrir el escenario para las preguntas, si quisieran hacerlas en este momento. Agradecerles por su presencia el día de hoy, por estar aquí conectados con nosotros, por su participación a través del Mentimeter, ¿cierto? Y nos disponemos por aquí de pronto, no sé si Alejo, tienes ahí alguna pregunta que esté marcada, o si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, algo que nos quiera compartir después de este conversatorio. Pablo, muchas gracias. Definitivamente sigue siendo un tema en el cual tenemos que seguir pues aprendiendo y creciendo de manera permanente y bueno, supremamente chévere y relevante la información que nos compartiste hoy. Hubo una pregunta que era más enfocada que si vamos a tener la grabación de este webinar, lo van a poder encontrar en nuestra página web www.rhpositivo.net, que se los vamos a dejar en el chat. Allí van a encontrar todos los eventos que hemos tenido grabados y finalmente todos nuestros servicios. También los queremos invitar de manera pues muy respetuosa que nos ayuden diligenciando una breve encuesta que nos permita pues finalmente seguir creciendo y seguir orientando y pues teniendo estos espacios tan chéveres que nos permiten crecer a todos. Aquí se las dejé en el chat. No sé si alguien tenga alguna pregunta adicional como para ir cerrando de manera chévere. Por acá vamos a tener una, no. Que muchas gracias, Pablo. María Teresa, muchas gracias a ti por la participación. Y bueno, los invitamos a que sigan, a que nos sigan teniendo, o sigan presentes y pendientes de todas nuestras redes. Finalmente, estos espacios son muy gratificantes y esperamos pues que sea de todo su agrado. Esperamos que podamos recibir esas encuestas de satisfacción. Y bueno, Pablo, no sé si quieras agregar algo más. De mi parte, darle las gracias. Y bueno, nuevamente, Pablo, a ti por esa información tan valiosa. Gracias, Alejo. No, sí, básicamente una de las intenciones puntuales con este encuentro y cuando me dan la oportunidad de hablar de liderazgo, me gusta mucho invitar a las personas como a romper la creencia de tener que acomodarnos a los diferentes modelos, ¿cierto? Somos muy dados a que queremos como encajar o encasillarnos en algunas de las categorías del liderazgo, cuando en definitiva, si hacemos conscientes unos elementos decisivos, puntuales, significativos, nosotros seríamos capaces de romper con la creencia que tenemos que comprar un estilo de liderazgo cuando tenemos absolutamente todos los atributos, todas las habilidades, para poder construir nuestros propios estilos de liderazgo. Así Ahora, es. importante que sepamos que nuestras organizaciones nos necesitan así, cambiantes. Hoy estamos en una organización y podemos desarrollar un estilo puntual, conectado con nuestras necesidades, pero el día de mañana estaremos acompañando a otras organizaciones y a otras personas a potencializar también su liderazgo.
Ok, Pablo, por acá tenemos una pregunta más, Claro que sí. que es, ¿cómo debe un líder enfrentar los comportamientos negativos de integrantes de su equipo y no desanimarse en el proceso? Alejo, se entrecortó un poquito. ¿Cómo debe un Ok, líder acompañar qué? ¿cómo debe un líder enfrentar los comportamientos negativos de integrantes de su equipo y no desanimarse en el proceso? Uy, mira, qué pregunta tan maravillosa. Mira, lo primero es que hay un escenario, hay un elemento que el líder no puede olvidar y es que en muchas ocasiones va a tener que tomar decisiones, ¿cierto? Va a tener que tomar decisiones y decisiones que den cuenta de su responsabilidad en el acompañamiento del equipo, ¿cierto? Lo que principalmente funciona es activar el poder de la comunicación, donde yo pueda generar un escenario, vaya puntualmente a descubrir a través de esa conversación que genero cuál es la dolencia, cuál es la necesidad que no está resuelta en esa persona, ¿cierto? ¿Para qué? Para que esa persona se sienta que primero no está siendo desatendida y segundo, que no se interesa cuál es ese pensamiento puntual para poderlo cambiar, ¿cierto? Al fin y al cabo, eso también hace parte de una de los roles que debe tener el líder. Entonces, potencializar, primero tomar la decisión de asumir una conversación difícil, porque eso probablemente se determine como una conversación difícil. Eh, primar la escucha fundamental, poder identificar cuál es esa necesidad que no está resuelta para poder identificar de qué manera lo hacemos. Lo otro es identificar también, el líder tiene esa posibilidad de identificar cuál es la intención de esa persona, ¿cierto? ¿Cuál es la intención de esa persona? Si no identificamos una necesidad puntual, pues básicamente nosotros podemos tomar decisiones de manera en la cual nosotros decimos, esa situación puntual no es muy clara, ¿cierto? No es muy clara, por tanto se va a seguir realizando, se seguirá tomando esa misma decisión frente a ese proceso que estamos realizando. No sé si fui claro con la respuesta, espero que sí. Perfecto, bueno, Pablo, muchas gracias. Por acá ya no tenemos más preguntas. De nuevo, Perfecto. muchas gracias. Damos pues como por finalizado el webinar y bueno, esperamos poder seguir contando con su presencia en los siguientes eventos que estemos teniendo a lo largo de estos meses. Pablo, agradecerte. Mil gracias. Y Qué buen Alejo, espacio nos permitiste hoy. excelente. También me gustó mucho. Muchas gracias a todos los que hoy se dieron ese permiso de sacar ese ratico para venir a conversar con nosotros. Esperamos estar por aquí nuevamente en algún otro escenario para acompañarlos, para conversar, pero sobre todo para disfrutar esto que nos apasiona tanto, que es el escenario del liderazgo. Muchas gracias. Gracias a ti, Pablo. Que estés muy bien. Chao, chao.